Hola queridos amigos, antes de despedir este año, independientemente de cuáles sean tus costumbres, tus tradiciones para estas últimas horas del 2025, quisiera invitarte a apartar un tiempo para darle gracias a Dios por tantas bendiciones, a pesar de las dificultades del 2025 y de lo que viene. Estaba pensando precisamente esta mañana que a pesar del tiempo de incertidumbre que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la Escritura en muchos pasajes de la palabra de Dios nos muestra muchas razones por las que puedo esperar un 2026 extraordinario y lleno de las bendiciones de Dios, de su mano. En Juan capítulo 10, versículo 10, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo está hablando de que así como el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, el profeta Jeremías, en un momento clave de la historia del pueblo de Israel y también de la humanidad, le dice en 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Es maravilloso. También estaba leyendo esta mañana un pasaje por el que pasamos muchas veces muy rápido en Éxodo, en el capítulo 2, después de que Moisés mata a un egipcio que está maltratando a uno de los hebreos porque sabe que es de su pueblo, y esto se sabe y se da cuenta Moisés de que hay otras personas de su pueblo hebreos que se dieron cuenta de lo que él hizo, y esto llega a oídos del faraón y él termina huyendo a Madián, donde Dios le da una familia, donde conoce a su esposa, y Dios le da con el tiempo, a través de este sacerdote de Madián, Reuel, también conocido como Jetro, le entrega a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella, dice el versículo 22, 2:22, ella dio a luz un hijo, le dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, que pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, mira esto tan interesante, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Esto es maravilloso, porque en estos días todo el mundo está hablando de qué voy a hacer, voy a decretar, voy a declarar que va a ser un año voy a viajar, voy a ir, voy a venir. Y claro, estamos hablando de la vida de Moisés, pero esto es muy interesante porque aquí se nos habla, el Espíritu Santo nos muestra de un momento en el que Dios decide intervenir. Ahora, Dios quiere intervenir en tu vida, pero necesita que tú lo invites. Necesita ese clamor. Y aquí Moisés no es el Moisés del Mar Rojo, es un Moisés que está en preparación, pasan 40 años en esta formación, y es algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros también estamos en formación, y fíjate cómo Dios hace unas cosas muy, muy, muy claras cuando se levanta ese clamor, ese gemido, para que nosotros pensemos un poco en este tiempo, no solamente como es la fiesta, el momento de pasar en familia, el momento de desconectarnos. No, es un momento que podemos aprovechar para conectarnos con la presencia de Dios, con su plan para nuestras vidas. Y fíjate, Dios había hecho una promesa a Abraham que ratificó y validó a Isaac y a Jacob, que no solamente era darles una tierra, todo el mundo en el que vivimos, hay unas guerras y unas batallas por la tierra, por la posesión de la tierra, pero se nos olvida una cosa, que al pueblo de Israel Dios le había dado una bendición muy grande a través de Abraham, una promesa que era no solamente que Dios lo bendecería, le daría una tierra donde lo haría riquísimo, sino que además lo convertiría en una bendición para las demás naciones. Qué lindo es que nosotros podamos entender que Dios nos ha escogido, no solamente para prosperar en este mundo, sino también para ser una bendición para otros, para servir a otros.
Y es ese mensaje de esperanza que te quiero dar. Así como cuando comienza el siguiente capítulo de Éxodo, capítulo 3, viene ese encuentro íntimo con Dios, que es lo que más deberíamos anhelar, por encima de otras cosas materiales. Dice, empezando el capítulo 3, cuando cada cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto, fíjate, al corazón del desierto, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. En medio de una zarza. Sabemos que las zarzas normalmente pues no hacen mucho sino daño, pero qué interesante, porque aún en una zarza Dios se puede manifestar. Puede que tu vida ha sido como una zarza, pero si la gracia de Dios está en ti y si nosotros está a esa disposición, podemos ver no solamente la manifestación de Dios a nuestro favor, sino a favor de los que nos rodean. Y Dios nos ha designado en este tiempo para hacer una bendición, no solamente para nuestras familias, sino para nuestra nación, donde Dios nos vaya a llevar. Termino con estas palabras que también vinieron a mi mente cuando pensé en compartirlas contigo antes de despedir el año. Pienso en las palabras de Pablo, que después de haber recibido muchas cosas desde el punto de vista religioso, él era un tremendo religioso, pero ya después, al final de sus vidas, en la carta a los Filipenses, cuando ha pasado por una cantidad de situaciones y sabe que puede ser sacrificado en algún momento, dice, capítulo 3, versículos 7 y siguientes, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios actúa, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Pablo? Deja atrás, menosprecia todo lo que puede darle un prestigio, una reputación, pero también una arrogancia a los ojos del ser humano. Él dice que tiene eso por basura para que empiece a convertirse su máximo tesoro, conocerle, conocer a Dios, tener esa relación íntima con Dios por medio de Jesús y el poder de su resurrección para poder participar en sus padecimientos, para poder participar en la voluntad que Dios tiene para Él, para que a través de Él se manifieste la gloria, no solamente en su vida, sino en los que están alrededor. Así que, por un lado, Él entiende que conocerle es lo más importante y lo demás, olvidar ciertamente lo que queda atrás para extenderme a la meta. ¿Cuál es esa meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que en ese tiempo en que te acerques a Él, para darle gracias, recuerda, un día estaremos delante de sus ojos. En ese momento, todo lo que hemos vivido, sea bueno o sea malo, valdrá la pena, porque si lo hemos vivido así y nos hemos entregado así, sabemos que solamente vamos a poder ver los tesoros de la vida eterna, y todo lo que hemos hecho en esta tierra tendrá un sentido. Así que podemos vivir con fe, victoriosos, con esperanza, sabiendo que Él nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te invito, no solamente en este tiempo, en estas horas que faltan
del 2025 para llegar a abrazar el 2026, hagámoslo con esta certeza, sabiendo que tenemos un Dios que pelea por nosotros, el Dios Todopoderoso que mira desde lo alto, el Elohim del que nos hablaba la Escritura aquí. Él está por nosotros, porque a través de su Hijo, Jesucristo, nosotros hemos podido tener esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y podemos ser un instrumento valioso y precioso en sus manos. Así que por todas, por estas y por muchas otras razones, podemos tener esperanza, podemos esperar un año extraordinario y podemos ser un instrumento en sus manos mientras somos transformados por Él. Eso es lo que te deseo, es lo que deseo para ti, independientemente de cómo sea tu vida en este momento. Dios puede hacer cualquier cosa que a ti te parezca en este momento imposible. Recuerda, para Él no hay nada imposible. Así pues, basado en estas promesas, te digo con todo mi corazón, feliz 2026, y que esté lleno de todas las bendiciones que el Señor desea para ti, que espero que puedas comprobar al abrirle la puerta de tu corazón y de tu vida para caminar en obediencia a esas promesas y ver así su gloria. Un abrazo.